Hay algo en el universo tan masivo que, si se acercara a nuestro sistema solar, no solo destruiría a los planetas, incluso la Tierra sería tragada por su gravedad antes de que pudiéramos reaccionar. Mucho más allá. Tan lejos que nuestro sistema solar completo, todo lo que alguna vez hemos conocido como nuestro vecindario cósmico, sería apenas una mota de polvo flotando cerca de su centro. No es una estrella. No es una galaxia. Es un agujero en el espacio-tiempo tan profundo que desafía todo intento humano de comprensión. Y está ahí afuera, en silencio absoluto, devorando el cosmos a un ritmo que ninguna mente puede realmente asimilar. Antes de adentrarnos en Fénix A, necesitamos establecer algo fundamental. ¿Dónde estamos nosotros en todo esto? Estás sentado ahora mismo en algún lugar de la Tierra. Tal vez en tu casa, quizás con auriculares, probablemente a salvo, en un ambiente familiar. La Tierra tiene aproximadamente 12,742 kilómetros de diámetro. Es nuestro hogar completo. Todo lo que la humanidad ha construido, cada guerra que se ha peleado, cada persona que ha existido, ha ocurrido en esta esfera de roca y agua. Ahora retrocedamos. La Tierra orbita el Sol a unos 150 millones de kilómetros. A esa distancia, la luz del Sol tarda 8 minutos y 20 segundos en llegar a nosotros. Cuando miras el Sol, que nunca deberías hacer directamente, estás viendo su pasado. Estás viendo cómo era hace 8 minutos. Nuestro sistema solar completo, desde el Sol hasta la órbita de Neptuno, abarca unos 4,500 millones de kilómetros de radio. Para la mente humana, esto ya es incomprensible. Si pudieras conducir un automóvil a 100 kilómetros por hora sin detenerte nunca, te tomaría más de 5,000 años llegar a Neptuno desde la Tierra. Y sin embargo, nuestro sistema solar es microscópico. La Vía Láctea, nuestra galaxia, contiene entre 200 y 400 mil millones de estrellas. Su diámetro es de aproximadamente 100,000 años luz. Eso significa que un rayo de luz, viajando a 300,000 kilómetros por segundo, tardaría 100,000 años en cruzarla de un extremo al otro. En el contexto de la Vía Láctea, nuestro sistema solar es menos que un grano de arena en el Sáhara. Es menos que un átomo en una montaña. Pero incluso la Vía Láctea es pequeña. El universo observable contiene aproximadamente 2 billones de galaxias. 2 billones. Cada una con cientos de miles de millones de estrellas. Y entre esas galaxias, separadas por vacíos tan vastos que la luz necesita millones, a veces miles de millones de años para cruzarlos, existen estructuras que desafían toda lógica humana. Objetos que no deberían existir según nuestra intuición. Entidades tan masivas que distorsionan el tejido mismo del espacio y el tiempo a su alrededor. Los agujeros negros. Y entre todos los agujeros negros que hemos detectado, catalogado y estudiado, existe uno que está en una categoría completamente aparte. Uno que hace que todos los demás parezcan insignificantes. Uno cuya mera existencia plantea preguntas que la física moderna aún no puede responder completamente. Su nombre es Fénix A. Pero antes de llegar a él, antes de intentar siquiera comprender lo que Fénix A representa, necesitamos hablar sobre un miedo muy antiguo. Un miedo que está grabado en lo más profundo de la psique humana. El miedo a la oscuridad no es realmente miedo a la ausencia de luz. Es miedo a lo desconocido. A lo que no podemos ver. A lo que podría estar ahí, esperando, invisible. Pero hay un miedo aún más primitivo, más visceral. El miedo a caer. El miedo al abismo. El miedo a algo que no tiene fondo. Cuando te asomas a un precipicio, tu cuerpo reacciona antes que tu mente. Tus músculos se tensan. Tu respiración cambia. Hay una parte antigua de tu cerebro, formada a lo largo de millones de años de evolución, que te grita que retrocedas. Porque caer en un abismo significa muerte. Significa no retorno. Los agujeros negros son la manifestación cósmica de ese miedo ancestral. Son literalmente abismos en el espacio-tiempo. Pozos gravitacionales tan profundos que nada, absolutamente nada que cruce cierto límite, puede escapar. Ni la materia más rápida. Ni la luz misma. Son lugares donde las leyes de la física tal como las entendemos se rompen, se retuercen, se vuelven incomprensibles. Durante siglos, la humanidad miró al cielo nocturno y vio orden. Vio patrones. Vio los movimientos predecibles de las estrellas y los planetas. El cosmos era vasto, sí, pero era comprensible. Era matemático. Era, de alguna manera, reconfortante en su regularidad. Y luego descubrimos que hay lugares en el universo donde ese orden se colapsa. Donde la materia se comprime hasta alcanzar densidades que desafían toda comprensión. Donde el espacio se curva tanto sobre sí mismo que forma un pozo del cual no hay escape. Donde el tiempo mismo se detiene. Los agujeros negros no son solo objetos astronómicos interesantes.
Son desafíos existenciales. Son recordatorios de que el universo no fue diseñado para nosotros, no opera según nuestras intuiciones, y contiene fenómenos tan extremos que nuestra mente apenas puede rozar su comprensión. Entonces, ¿qué es realmente un agujero negro? No la versión mitificada. No la idea de cultura popular. Sino el objeto físico real, descrito por las ecuaciones de la relatividad general de Einstein. Un agujero negro se forma cuando una cantidad suficiente de masa se comprime en un espacio suficientemente pequeño. Para las estrellas masivas, esto ocurre al final de sus vidas. Durante millones o miles de millones de años, una estrella está en equilibrio. La presión hacia afuera de las reacciones de fusión nuclear en su núcleo balancea exactamente la presión hacia adentro de su propia gravedad. Pero cuando una estrella masiva agota su combustible nuclear, ese equilibrio se rompe. Ya no hay nada que sostenga la estrella contra su propia gravedad. Y entonces colapsa. En cuestión de segundos, el núcleo de una estrella que podría tener el tamaño de la Tierra se comprime a un punto infinitesimal. La densidad se vuelve, en el sentido más literal posible, infinita. Esto es lo que llamamos una singularidad. No es solo muy denso. Es infinitamente denso. Toda la masa del núcleo de la estrella comprimida en un punto sin dimensiones. Alrededor de esta singularidad se forma lo que llamamos el horizonte de sucesos. Esta es la frontera invisible, el punto de no retorno. Es la distancia desde la singularidad en la cual la velocidad de escape iguala la velocidad de la luz. Más allá de ese punto, hacia afuera, aún es posible escapar. Más adentro que ese punto, es imposible. Y aquí está lo verdaderamente perturbador. Una vez que cruzas el horizonte de sucesos, tu destino está sellado no solo en el sentido de que morirás, sino en un sentido mucho más fundamental. Tu futuro literalmente apunta hacia la singularidad. El tiempo y el espacio intercambian roles dentro del horizonte de sucesos. Así como no puedes evitar moverte hacia el futuro en el espacio normal, dentro de un agujero negro no puedes evitar moverte hacia la singularidad. No es una cuestión de tener un motor suficientemente potente. Es una cuestión de la estructura misma del espacio-tiempo. Pero estos agujeros negros estelares, los que se forman del colapso de estrellas individuales, son pequeños. Tienen masas de entre unas pocas hasta quizás 100 veces la masa del Sol. Sus horizontes de sucesos tienen apenas unos kilómetros de diámetro. Son casi insignificantes comparados con lo que descubrimos que existe en los centros de las galaxias. Porque durante décadas, a medida que mejoraban nuestros telescopios y nuestras técnicas de observación, los astrónomos notaron algo extraño. Las estrellas en los centros de las galaxias se movían demasiado rápido. Orbitaban alrededor de algo invisible, algo masivo, algo millones, a veces miles de millones de veces más masivo que el Sol. En el centro de prácticamente todas las galaxias grandes existe un agujero negro supermasivo. Nuestra propia Vía Láctea tiene uno. Se llama Sagitario A** y tiene aproximadamente 4.3 millones de masas solares. Suena impresionante, y lo es. Pero Sagitario A* es, en el gran esquema de las cosas, modesto. Casi pequeño. Porque hemos descubierto agujeros negros supermasivos con decenas de miles de millones de masas solares. Y estos colosos plantean un problema enorme. No sabemos cómo se formaron. Los agujeros negros estelares tienen sentido. Entendemos su proceso de formación. Estrella masiva, colapso, agujero negro. Simple. Pero los agujeros negros supermasivos son demasiado grandes para haberse formado directamente del colapso de una sola estrella. Y el universo no tiene suficiente edad para que hayan crecido únicamente devorando materia circundante. Piénsalo así. El universo tiene aproximadamente 13,800 millones de años. Hemos detectado agujeros negros supermasivos que existían cuando el universo tenía menos de 1000 millones de años. Eso significa que tuvieron menos de 1000 millones de años para formarse y crecer hasta tamaños monstruosos. Hay varios modelos que intentan explicar esto. Tal vez se formaron directamente del colapso de nubes masivas de gas en el universo primitivo. Tal vez se formaron de la fusión de muchos agujeros negros más pequeños. Tal vez crecieron tan rápido devorando materia que sobrepasaron lo que llamamos el límite de Eddington, el límite teórico de que tan rápido puede crecer un agujero negro. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Y esa incertidumbre es importante. Porque nos recuerda que a pesar de todos nuestros avances, a pesar de nuestros telescopios masivos y nuestras ecuaciones elegantes, el universo todavía guarda secretos fundamentales. Y en algún momento, hace algunos años, detectamos algo que llevó esa incertidumbre a un nivel completamente nuevo. El año 2021 fue relativamente tranquilo en términos astronómicos. No hubo descubrimientos que capturaran titulares mundiales.
No hubo eventos cósmicos espectaculares visibles a simple vista. Pero en los círculos académicos, entre los astrofísicos que estudian los objetos más extremos del universo, hubo un murmullo creciente de asombro e incredulidad. Un equipo de investigadores, analizando datos de múltiples telescopios y décadas de observaciones, confirmó algo que parecía casi imposible. Habían encontrado un agujero negro supermasivo con una masa estimada de aproximadamente 100.000 millones de masas solares. 100.000 millones de veces la masa del Sol. Para poner esto en perspectiva, si tomaras 100.000 millones de estrellas del tamaño del Sol y de alguna manera las comprimieras todas juntas en un solo objeto, obtendrías Fenix A. El agujero negro reside en el centro de una galaxia también llamada Fenix A, ubicada en el cúmulo de galaxias de Fenix, a aproximadamente 5,800 millones de años luz de distancia de la Tierra. Eso significa que la luz que detectamos de ese objeto comenzó su viaje hacia nosotros hace 5,800 millones de años, mucho antes de que la Tierra se formara. Cuando observamos Fenix A, estamos mirando el pasado profundo del universo. Estamos viendo cómo era esa región del cosmos cuando el universo tenía aproximadamente el 60% de su edad actual. Y lo que vemos es un monstruo. Fenix A destrona a TON 618, que durante años fue considerado el agujero negro supermasivo más grande conocido. TON 618 tiene aproximadamente 66.000 millones de masas solares. Impresionante, sí. Pero Fenix A es significativamente más masivo. Y aquí es donde las escalas empiezan a volverse verdaderamente incomprensibles para la mente humana. El horizonte de sucesos de Fenix A tiene un diámetro de aproximadamente 590.000 millones de kilómetros. Para comparar, la órbita de Neptuno alrededor del Sol tiene un diámetro de aproximadamente 9.000 millones de kilómetros. Eso significa que el horizonte de sucesos de Fenix A es aproximadamente 65 veces más grande que la órbita de Neptuno. Si colocáramos Fenix A en el centro de nuestro sistema solar, su horizonte de sucesos se extendería más allá de Neptuno, más allá de Plutón, más allá del cinturón de Kuiper, adentrándose profundamente en la nube de Oort, la región más externa y difusa de nuestro sistema solar donde residen cometas helados a distancias enormes del Sol. Todo lo que conocemos como nuestro sistema solar estaría dentro del horizonte de sucesos de Fenix A. Piensa en eso por un momento. Cada planeta que hemos estudiado. Cada sonda que hemos enviado al espacio. Cada objeto en nuestro vecindario cósmico. Todo estaría dentro de la región de no retorno de este objeto. Y sin embargo, a pesar de su tamaño monstruoso, Fenix A no es infinito. Tiene límites definidos. Podemos medirlo. Podemos estudiarlo. Y esa capacidad de medición hace que su escala sea aún más perturbadora, porque no es un concepto abstracto. Es un objeto real, con dimensiones reales, existiendo en este momento en algún lugar del universo. Pero aquí viene la parte que realmente desafía la comprensión, la diferencia entre imaginar una escala y entender una escala. Puedo decirte que Fenix A tiene 100.000 millones de masas solares. Puedes escuchar esas palabras. Puedes incluso repetirlas. ¿Pero realmente puedes comprender lo que significan? Tu cerebro no evolucionó para manejar números de esa magnitud. Evolucionó para contar frutas en un árbol, para estimar el tamaño de un grupo de animales, para juzgar distancias que podías caminar en un día. Los números en los cientos, tal vez los miles, esos tienen sentido intuitivo. Puedes imaginar 1.000 personas en un estadio. Puedes conceptualizar 1.000 kilómetros como una distancia que podrías conducir. Pero 1.000 millones es diferente. 1.000 millones de segundos equivalen a aproximadamente 31 años y 8 meses. Vivir 1.000 millones de segundos te llevaría desde ahora hasta mediados de la década de 1990. Eso ya es difícil de conceptualizar completamente. Ahora multiplica eso por 100. 100.000 millones de masas solares no es solo un número grande. Es un número que existe más allá del límite donde los números dejan de tener significado visceral. Puedes manipular el número matemáticamente. Puedes hacer cálculos con él. Pero no puedes realmente imaginarlo de la manera en que puedes imaginar, digamos, 100 personas en una habitación. Y esta brecha entre la comprensión matemática y la comprensión intuitiva es crucial. Porque significa que cuando hablamos de Fenix A, cuando intentamos comunicar lo que realmente es, estamos fundamentalmente limitados por las capacidades de nuestra mente. Podemos aproximarnos. Podemos usar analogías. Podemos hacer comparaciones. Pero nunca podremos realmente sostener la idea completa de Fenix A en nuestra conciencia de la misma manera que podemos sostener la idea de, digamos, una montaña o un océano. Fenix A existe en una escala que está, de manera fundamental, más allá de nuestra experiencia evolutiva. Entonces, ¿cómo llegamos a conocer su existencia? ¿Cómo detectamos algo tan distante, tan oscuro? La detección de Fenix A no fue un momento único de revelación.
Fue el resultado de décadas de trabajo meticuloso, de mejoras incrementales en la tecnología de telescopios, de análisis cuidadoso de datos que abarcaban múltiples longitudes de onda del espectro electromagnético. Los agujeros negros, por definición, no emiten luz. Son completamente oscuros. Pero los agujeros negros supermasivos en los centros de galaxias activas están rodeados por discos de acreción, enormes remolinos de gas y polvo que espiralan hacia el horizonte de sucesos. A medida que este material acelera y se comprime, se calienta. Se calienta tanto que brilla intensamente en rayos X, ultravioleta, visible, infrarrojo y ondas de radio. Y esa radiación es lo que podemos detectar. Fénix A es lo que llamamos una radiogalaxia. Emite enormes cantidades de radiación en frecuencias de radio. Estos chorros de radio se extienden millones de años luz hacia el espacio intergaláctico, impulsados por los campos magnéticos masivos y la energía liberada por la materia cayendo hacia el agujero negro. Al estudiar estos chorros, al medir la rotación de las estrellas y el gas cerca del centro de la galaxia, al analizar el espectro de luz que recibimos, los astrónomos pueden estimar la masa del agujero negro central. Y cuando hicieron estos cálculos para Fénix A, los números que obtuvieron fueron tan extremos que inicialmente hubo escepticismo. Hubo verificaciones múltiples. Análisis cruzados. Porque un agujero negro de 100.000 millones de masas solares no solo es grande. Es problemático. Es problemático porque desafía nuestros modelos de formación y evolución de agujeros negros. Es problemático porque plantea preguntas sobre los límites físicos de qué tan grande puede crecer realmente un agujero negro. Es problemático porque su mera existencia sugiere que hay procesos en el universo que aún no comprendemos completamente. Y esa incomodidad científica, ese desafío a nuestros modelos, es exactamente lo que hace que Fénix A sea tan importante. Porque la ciencia no avanza confirmando lo que ya sabemos. Avanza cuando encontramos algo que no encaja, algo que nos obliga a repensar nuestras suposiciones, algo que expande los límites de lo que creíamos posible. Fénix A es ese algo. La galaxia Fénix A no está sola en el universo. Reside en el cúmulo de galaxias de Fénix, una colección masiva de galaxias unidas gravitacionalmente. Los cúmulos de galaxias son las estructuras más grandes del universo unidas por gravedad. Contienen cientos o miles de galaxias, todas orbitando alrededor de un centro de masa común, todas incrustadas en enormes halos de materia oscura. El ambiente de un cúmulo de galaxias es extremo. Las galaxias no están tranquilamente separadas como islas en el océano. Están en interacción constante. Se atraen gravitacionalmente. A veces colisionan. A veces una galaxia más grande devora a una más pequeña en lo que llamamos canibalismo galáctico. Y entre las galaxias, impregnando todo el cúmulo, hay gas caliente. Este gas intracúmulo tiene temperaturas de millones de grados y brilla intensamente en rayos X. Es tan masivo que en realidad contiene más materia que todas las estrellas de todas las galaxias del cúmulo combinadas. Fénix A existe en este caldero cósmico. Y su agujero negro supermasivo no es un objeto pasivo. Es activo. Está creciendo. Está devorando materia de su entorno. Y en el proceso, está afectando dramáticamente el ambiente de todo el cúmulo. Los chorros de radio que emanan de Fénix A se extienden aproximadamente 1.6 millones de años luz hacia el espacio. Para poner eso en perspectiva, toda nuestra Vía Láctea tiene aproximadamente 100,000 años luz de diámetro. Los chorros de Fénix A son aproximadamente 16 veces más grandes que nuestra galaxia entera. Estos chorros están inyectando energía masiva al gas intracúmulo. Están creando burbujas, cavidades en el gas caliente. Están generando ondas de choque que calientan el gas aún más. En esencia, Fénix A está regulando el entorno térmico de todo el cúmulo de galaxias. Y esto tiene consecuencias para la formación de estrellas. El gas necesita enfriarse para colapsar y formar nuevas estrellas. Pero la energía inyectada por Fénix A mantiene el gas caliente, evitando que se enfríe lo suficiente. Fénix A está, literalmente, suprimiendo la formación de estrellas en escalas de millones de años luz. Es un tipo de retroalimentación cósmica. El agujero negro crece devorando materia. Pero al hacerlo, libera tanta energía que eventualmente evita que más materia caiga hacia él. Es un proceso de autorregulación, un equilibrio delicado entre crecimiento y supresión. Excepto que Fénix A creció tanto que ese equilibrio parece haberse roto. O tal vez nunca estuvo completamente en equilibrio. Tal vez las condiciones en el universo primitivo permitieron un crecimiento tan desenfrenado que Fénix A alcanzó una masa que normalmente consideraríamos imposible. Y aquí es donde necesitamos hablar sobre TON 618 y por qué Fénix A representa un cambio de paradigma. Durante años, TON 618 fue la referencia.
Cuando queríamos hablar sobre los agujeros negros más extremos del universo, TON 618 era el ejemplo principal. Ubicado a aproximadamente 10,400 millones de años luz de distancia, con una masa de aproximadamente 66.000 millones de soles, era el gigante indiscutible. TON 618 es un cuásar ultraluminoso. Brilla con la luminosidad de 140 billones de soles. Es uno de los objetos más brillantes del universo conocido. Y esa luminosidad extrema proviene de la vasta cantidad de materia cayendo hacia su agujero negro central, calentándose a temperaturas increíbles en el proceso. El horizonte de sucesos de TON 618 tiene aproximadamente 390.000 millones de kilómetros de diámetro. Si lo colocáramos en el centro de nuestro sistema solar, se extendería mucho más allá de Plutón. Ya es incomprensiblemente grande. Pero Fénix A es significativamente más masivo. Y eso importa. Porque cuando duplicas la masa de un agujero negro, no duplicas su tamaño. El radio del horizonte de sucesos, lo que llamamos el radio de Schwarzschild, es directamente proporcional a la masa. Eso significa que Fénix A, con aproximadamente 1.5 veces la masa de TON 618, también tiene aproximadamente 1.5 veces su radio. Puede no sonar como una diferencia dramática. Pero piénsalo en términos de volumen. El volumen escala con el cubo del radio. Eso significa que el volumen dentro del horizonte de sucesos de Fénix A es aproximadamente 3.4 veces mayor que el de TON 618. Y cada fragmento de ese volumen representa espacio del cual no hay retorno. Representa una región del universo efectivamente removida de la realidad observable. Porque una vez que algo cruza el horizonte de sucesos, desaparece de nuestra realidad. No podemos ver qué le sucede. No podemos recibir información de ello. Está, en todos los sentidos prácticos, eliminado del universo. Fénix A ha removido el equivalente a 100.000 millones de soles de la realidad observable. Déjame repetir eso de manera diferente. Imagina que pudieras tomar 100.000 millones de estrellas, cada una brillando, cada una potencialmente con planetas orbitando a su alrededor, cada una con la posibilidad de albergar vida, y simplemente borrarlas. No solo apagarlas. No solo destruirlas. Sino comprimirlas en un punto infinitesimal y sellarlas detrás de un horizonte de no retorno. Eso es lo que Fénix A representa. No solo masa, sino masa removida del universo de manera tan completa que nunca podrá regresar. Y aquí está lo verdaderamente inquietante. Fénix A sigue creciendo. Sigue devorando materia. Sigue expandiendo su horizonte de sucesos. Y no hay nada que pueda detenerlo excepto quedarse sin materia circundante. Entonces, ¿existe un límite para qué tan grande puede crecer un agujero negro? Esta pregunta ha obsesionado a los astrofísicos durante décadas. Y la respuesta corta es, no lo sabemos con certeza. Teóricamente, hay algunos límites. El primero es simplemente la cantidad de materia disponible. Un agujero negro solo puede crecer tan grande como la cantidad de materia que puede capturar gravitacionalmente. Si está en el centro de una galaxia pequeña con relativamente poco gas y polvo, permanecerá relativamente pequeño. Si está en el centro de una galaxia masiva en un entorno rico en gas, puede crecer mucho más. Luego está el límite de Eddington. Este es un límite teórico basado en el equilibrio entre la atracción gravitacional hacia adentro y la presión de radiación hacia afuera. Cuando un agujero negro está devorando materia activamente, esa materia se calienta y emite radiación. Esa radiación ejerce una presión hacia afuera sobre la materia circundante. En algún punto, si el agujero negro está creciendo demasiado rápido, la presión hacia afuera de la radiación se vuelve tan fuerte que empuja la materia entrante, efectivamente limitando qué tan rápido puede crecer el agujero negro. Pero aquí está el problema. Hemos observado agujeros negros que parecen estar creciendo más rápido que el límite de Eddington. Tal vez hay mecanismos que aún no entendemos completamente. Tal vez el límite de Eddington no se aplica de la misma manera en todas las circunstancias. Tal vez hay periodos de crecimiento super Eddington que son posibles bajo ciertas condiciones. Fénix A sugiere que los límites que pensábamos que eran absolutos tal vez no lo son. Y luego está otra pregunta más fundamental. ¿Hay un límite teórico absoluto basado en la física misma? Algunos modelos sugieren que podría haber un límite alrededor de varios cientos de miles de millones de masas solares. Más allá de ese punto, el agujero negro se volvería tan masivo que afectaría la estructura del cúmulo de galaxias de maneras que limitarían su propio crecimiento. Esencialmente, se volvería demasiado eficiente en expulsar el gas circundante, cortando su propio suministro de alimento. Pero estas son solo especulaciones teóricas. Fénix A existe en el límite de lo que nuestros modelos predicen. Y el hecho de que exista en absoluto nos dice que o nuestros modelos están incompletos, o las condiciones en el universo pueden ser mucho más extremas de lo que anticipamos.
Ahora, hablemos sobre qué significa realmente estar cerca del horizonte de sucesos de algo como Phoenix A. Primero, necesitamos entender la marea gravitacional. La gravedad disminuye con la distancia según la ley del cuadrado inverso. Eso significa que si duplicas tu distancia de un objeto masivo, la fuerza gravitacional disminuye a un cuarto. Y si estás muy cerca de un objeto muy masivo, la diferencia en la fuerza gravitacional entre tu cabeza y tus pies puede ser significativa. Para un agujero negro estelar pequeño, esta diferencia es extrema. Si cayeras hacia uno, la fuerza sobre tus pies sería muchísimo mayor que la fuerza sobre tu cabeza. Te estirarías como un espagueti en un proceso que los astrofísicos llaman, bastante apropiadamente, espaguetificación. Tus átomos se separarían. Dejarías de ser una estructura coherente mucho antes de alcanzar el horizonte de sucesos. Pero Phoenix A es diferente. Debido a que es tan masivo, su horizonte de sucesos está proporcionalmente más lejos de la singularidad central. Eso significa que la marea gravitacional en el horizonte de sucesos es mucho más suave. Matemáticamente, la marea gravitacional disminuye con el cuadrado de la masa del agujero negro. Para Phoenix A, con 100.000 millones de masas solares, la marea gravitacional en el horizonte de sucesos es relativamente leve. Podrías, en teoría, cruzar el horizonte de sucesos sin ser despedazado inmediatamente. No sentirías nada especial en el momento exacto del cruce. No hay una pared. No hay una barrera física. Es simplemente una frontera matemática en el espacio-tiempo. Pero una vez cruzada, no hay retorno. Y aquí está lo verdaderamente perturbador. Desde tu perspectiva, cayendo hacia Phoenix A, el horizonte de sucesos se alejaría de ti a medida que te acercas. Debido a los efectos relativistas extremos, desde tu punto de referencia, nunca verías realmente cruzarlo. Simplemente te encontrarías moviéndote inexorablemente hacia la singularidad, con el tiempo y el espacio distorsionándose de maneras que ninguna intuición humana puede comprender. Pero desde la perspectiva de un observador externo, alguien mirándote caer hacia Phoenix A, las cosas son diferentes. Te verían moviéndote más y más lento a medida que te acercas al horizonte de sucesos. Tu luz se desplazaría cada vez más hacia el rojo. Parecerías congelarte en el tiempo, acercándote asintóticamente al horizonte pero nunca cruzándolo completamente desde su perspectiva. Eventualmente, te desvanecerías. La luz que emites o reflejas se desplazaría tanto hacia el rojo que se volvería indetectable. Para el observador externo, parecería que desapareciste, congelado en el tiempo justo en el borde del horizonte de sucesos. Este es el extraño mundo de la relatividad general. El tiempo no es absoluto. El espacio no es absoluto. Y cerca de objetos como Phoenix A, estas verdades se vuelven imposibles de ignorar. Y todo esto es solo en el horizonte de sucesos. Masa 19 de enero. Dentro, las cosas se vuelven verdaderamente incomprensibles. Después de cruzar el horizonte, tu destino está sellado. No importa lo que hagas, no importa cuánta energía tengas disponible, terminarás en la singularidad. Y el tiempo que te queda es finito y medible. Para un agujero negro de la masa de Phoenix A, desde el momento en que cruzas el horizonte de sucesos hasta que alcanzas la singularidad, pasarían aproximadamente días o semanas en tu marco de referencia. No es instantáneo. Tendrías tiempo para reflexionar. Tiempo para observar. Tiempo para ver el universo entero acelerarse y envejecer detrás de ti mientras caes. Porque mientras caes, mirarías hacia atrás, hacia el universo exterior, y verías algo extraordinario. Verías el tiempo acelerarse. Verías estrellas nacer y morir en lo que te parecerían minutos. Verías el universo envejecer ante tus ojos. Toda la historia futura del cosmos se desarrollaría en tu campo de visión mientras te precipitas hacia tu fin. Y luego, eventualmente, alcanzarías la singularidad. Y aquí es donde la física se rompe completamente. No sabemos qué sucede en la singularidad. Las ecuaciones de la relatividad general predicen densidad infinita, curvatura infinita del espacio-tiempo. Pero infinito en física generalmente significa nuestras ecuaciones dejaron de funcionar aquí. Algunos físicos sugieren que la mecánica cuántica debería intervenir a escalas extremadamente pequeñas, evitando una verdadera singularidad. Tal vez hay una estructura de espuma cuántica. Tal vez el espacio-tiempo mismo se cuantifica a la escala de Planck, aproximadamente 10 acento circunflejo 35 metros, evitando que nada sea verdaderamente infinitesimal. Pero no lo sabemos. Y aquí está lo importante, no podemos saberlo mediante observación. La singularidad está escondida detrás del horizonte de sucesos. Ninguna información puede escapar para decirnos qué sucede realmente ahí. Esta es la razón por la que Roger Penrose propuso la conjetura de censura cósmica, que toda singularidad en el universo está escondida detrás de un horizonte de sucesos. El universo, de alguna manera,
Se protege de las singularidades desnudas, de lugares donde la física se rompe de manera observable. Fénix A, con sus 100.000 millones de masas solares comprimidas en una singularidad, representa uno de los mayores sensores cósmicos del universo. Ha ocultado una cantidad masiva de materia y energía detrás de su horizonte, removiéndola de manera efectiva de nuestra realidad. Y mientras hace esto, mientras devora el cosmos a su alrededor, libera cantidades de energía que desafían toda comprensión humana. La cantidad de energía que Fénix A libera a medida que devora materia es difícil de conceptualizar. Cuando el gas y el polvo espiralan hacia el agujero negro, acelerando a velocidades cercanas a la luz, la fricción y las fuerzas de marea calientan el material a temperaturas de millones de grados. Este material brillante forma lo que llamamos el disco de acreción. Y para un agujero negro del tamaño de Fénix A, activamente alimentándose, ese disco es vasto. Se extiende por distancias que harían que nuestro sistema solar parezca una mota. La luminosidad total de Fénix A, si estuviera activamente acretando materia al máximo, podría alcanzar fácilmente billones de veces la luminosidad del Sol. Para ponerlo en perspectiva, toda nuestra Vía Láctea, con sus 200 a 400.000 millones de estrellas, tiene una luminosidad total de aproximadamente 25.000 millones de luminosidades solares. Fénix A, un solo objeto, podría brillar cientos de veces más intensamente que una galaxia entera de estrellas. Pero esa energía no se libera uniformemente en todas direcciones. Gran parte de ella se canaliza en los chorros relativistas que mencioné antes. Estos chorros están compuestos de partículas cargadas aceleradas a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, guiadas por campos magnéticos retorcidos y enrollados del tamaño de sistemas solares. Estos chorros son como faros cósmicos. Se extienden millones de años luz hacia el espacio intergaláctico. Y a lo largo de su trayectoria, interactúan con el medio intergaláctico, creando ondas de choque, acelerando partículas cósmicas, generando emisiones de radio que podemos detectar a través de miles de millones de años luz. La energía total contenida en estos chorros es staggering. Estamos hablando del equivalente a la conversión de masa a energía de millones de estrellas enteras. Es energía en escalas que solo los objetos más extremos del universo pueden producir. Y todo esto tiene consecuencias reales para el entorno galáctico de Fénix A. El gas caliente que rodea la galaxia, el gas que normalmente se enfriaría y formaría nuevas estrellas, está siendo constantemente recalentado por la energía de Fénix A. Las burbujas y cavidades creadas por los chorros persisten durante millones de años, evitando que el gas colapse. En esencia, Fénix A está suprimiendo la formación estelar no solo en su propia galaxia, sino en todo el cúmulo. Es un regulador cósmico, controlando el ritmo al cual las galaxias pueden crecer y evolucionar. Y esto plantea una pregunta fascinante. ¿Qué pasaría si Fénix A estuviera más cerca? ¿Qué pasaría si Fénix A estuviera en nuestra Vía Láctea en lugar de Sagitario asterisco? La respuesta es profundamente inquietante. Primero, los chorros de radio. Si Fénix A estuviera en el centro de nuestra galaxia, sus chorros se extenderían mucho más allá del disco galáctico. Barrerían el medio intergaláctico, pero también irradiarían la galaxia entera con partículas de alta energía. La radiación cósmica en nuestra galaxia aumentaría dramáticamente. Las tasas de mutación en organismos vivos aumentarían. La formación de estrellas se suprimiría en toda la galaxia. Nuevas estrellas dejarían de nacer. Las nubes moleculares gigantes, los viveros donde nacen las estrellas, permanecerían calientes y dispersas, incapaces de colapsar. Nuestra propia región del espacio, el vecindario solar, probablemente no estaría en peligro directo. Estamos a unos 26,000 años luz del centro galáctico. A esa distancia, incluso el horizonte de sucesos de Fénix A sería invisible a simple vista, apenas un punto oscuro en el cielo nocturno. Pero gravitacionalmente, las cosas serían muy diferentes. Fénix A es aproximadamente 25,000 veces más masivo que Sagitario A asterisco. Eso significa que su influencia gravitacional se extendería mucho más lejos. Las órbitas de las estrellas en toda la galaxia serían diferentes. La estructura misma de la Vía Láctea sería alterada. Y si, por alguna razón cataclísmica, nuestro sistema solar fuera perturbado de su órbita actual y comenzara a caer hacia el centro galáctico, nuestro destino estaría sellado mucho antes de alcanzar el horizonte de sucesos. La radiación del disco de acreción esterilizaría la Tierra. Los efectos de marea, aunque suaves para Fénix A en comparación con agujeros negros más pequeños, eventualmente desgarrarían el sistema solar. Los planetas serían arrancados de sus órbitas. El Sol mismo sería despedazado. Y todo esto ocurriría a lo largo de millones de años, un descenso lento e inevitable hacia la aniquilación. Pero Fénix A no está cerca. Está a 5,800 millones de años luz de distancia.
Y esa distancia no es solo una separación espacial. Es una separación temporal. Cuando miramos a Fénix A, estamos viendo el pasado. Estamos viendo cómo era ese objeto hace 5,800 millones de años. La Tierra ni siquiera existía entonces. El Sol estaba en su infancia. El universo era un lugar muy diferente. Y aquí está lo verdaderamente humillante. En este momento, en el presente real de Fénix A, no sabemos qué está sucediendo. Tal vez el agujero negro ha crecido aún más. Tal vez ha fusionado con otro agujero negro supermasivo en una colisión galáctica. Tal vez ha agotado su suministro de gas y está inactivo, oscuro, invisible excepto por su influencia gravitacional. No lo sabremos durante otros 5,800 millones de años, cuando la luz de ahora finalmente llegue a nosotros. Esta es la realidad de estudiar el universo a escalas cosmológicas. Estamos fundamentalmente limitados por la velocidad de la luz. Estamos condenados a ver el pasado. El presente del universo distante está, de manera literal, inaccesible para nosotros. Y Fénix A, este monstruo incomprensible, existe en ese presente inaccesible, haciendo algo. Evolucionando de maneras que solo podremos observar en un futuro tan distante que los seres humanos como especie podrían no existir para presenciarlo. Entonces, ¿cuáles son los verdaderos límites físicos de los agujeros negros? Esta pregunta nos lleva a algunos de los conceptos más extraños y fascinantes de la física teórica moderna. Primero, está la termodinámica de los agujeros negros. En la década de 1970, Stephen Hawking demostró algo extraordinario: los agujeros negros no son completamente negros. Debido a efectos cuánticos cerca del horizonte de sucesos, los agujeros negros emiten radiación. Esta radiación Hawking es extremadamente tenue, pero es real. Para un agujero negro de masa estelar, la temperatura de esta radiación es increíblemente baja, una fracción minúscula de grado por encima del cero absoluto. Pero para agujeros negros más pequeños, la temperatura sería más alta. Y en teoría, si un agujero negro se vuelve lo suficientemente pequeño, podría evaporarse en una explosión de radiación. Pero para Fénix A, con sus 100.000 millones de masas solares, la temperatura de Hawking es absurdamente baja. Tan baja que está muy por debajo de la temperatura de la radiación cósmica de fondo. Eso significa que Fénix A está absorbiendo más energía del universo circundante de la que emite a través de la radiación Hawking. Fénix A está creciendo, no evaporándose. De hecho, los cálculos muestran que un agujero negro del tamaño de Fénix A tardaría un tiempo increíblemente largo en evaporarse. No millones de años. No miles de millones de años. Sino aproximadamente 10 elevado a 100 años. Eso es un 1 seguido de 100 ceros. Para poner eso en perspectiva, el universo actual tiene aproximadamente 13,8 mil millones de años, o aproximadamente 1,38 por 10 elevado a 10 años. La edad que tomará que Fénix A se evapore es tan enormemente mayor que la edad actual del universo que la comparación es casi sin sentido. Para cuando Fénix A se evapore, el universo será un lugar radicalmente diferente. Todas las estrellas habrán muerto. Las galaxias se habrán dispersado. El universo será frío, oscuro, casi vacío. Y en ese vacío, los últimos agujeros negros lentamente se evaporarán, liberando sus últimos fotones al vacío antes de desaparecer. Pero hay otro límite teórico que es aún más fascinante: el límite máximo de un agujero negro basado en la entropía. La entropía es una medida del desorden, de la cantidad de información o estados posibles de un sistema. Y resulta que los agujeros negros tienen entropía. De hecho, tienen una cantidad enorme de entropía. La entropía de un agujero negro es proporcional al área de su horizonte de sucesos, no a su volumen. Esto es profundamente extraño y ha llevado a ideas como el principio holográfico, la idea de que toda la información contenida en un volumen de espacio puede ser descrita por información en la frontera de ese espacio. Si hay un límite máximo de entropía en una región dada del universo, entonces hay un límite correspondiente al tamaño máximo de un agujero negro que puede existir en esa región. Algunos cálculos teóricos sugieren que este límite podría estar alrededor de 300 a 500 mil millones de masas solares para un agujero negro en el centro de un cúmulo de galaxias. Fénix A, con 100.000 millones de masas solares, está bien dentro de ese límite, pero está acercándose. ¿Qué sucedería si un agujero negro intentara crecer más allá de ese límite? Honestamente, no lo sabemos. Tal vez es físicamente imposible. Tal vez la acreción se detiene naturalmente. Tal vez el agujero negro afectaría tanto su entorno que cortaría su propio suministro de alimento. O tal vez nuestros modelos simplemente están equivocados, y hay agujeros negros aún más grandes por ahí, esperando ser descubiertos. Y eso nos lleva de vuelta a Fénix A y lo que nos dice sobre el universo primitivo. Cuando el universo era joven, las condiciones eran muy diferentes de las actuales.
El universo era más denso. El gas era más abundante. Las galaxias estaban más juntas. Las colisiones eran más frecuentes. En ese ambiente caótico, los agujeros negros podían crecer mucho más rápido de lo que pueden hoy. Tenían acceso a vastas reservas de gas. Las fusiones entre agujeros negros eran más comunes. Y es posible que algunos agujeros negros, como Phénix A, tuvieran circunstancias excepcionales que les permitieron crecer a tamaños verdaderamente monstruosos. Pero incluso en el universo primitivo, Phénix A es anómalo. Es más masivo de lo que nuestros modelos estándar predicen fácilmente. Y eso sugiere que hay algo especial sobre cómo se formó. Tal vez Phénix A es el resultado de la fusión de múltiples agujeros negros supermasivos, cada uno traído al centro de la galaxia por fusiones galácticas. Tal vez se formó directamente del colapso de una nube de gas extraordinariamente masiva en el universo muy primitivo. Tal vez experimentó periodos de acreción super Eddington que normalmente consideraríamos imposibles. La verdad es que no estamos seguros. Y esa incertidumbre es importante. Porque Phénix A no es solo un objeto interesante. Es una prueba de nuestros modelos. Es un desafío a nuestras teorías. Es un recordatorio de que el universo es más complejo, más variado, más extremo de lo que nuestras ecuaciones pueden capturar completamente. Cada vez que encontramos algo que no encaja perfectamente en nuestros modelos, tenemos una oportunidad. La oportunidad de aprender. La oportunidad de refinar nuestras teorías. La oportunidad de expandir nuestra comprensión. Phénix A está ofreciéndonos esa oportunidad en este momento. Hay algo profundamente inquietante sobre la idea de que Phénix A existe. No solo como concepto abstracto, sino como objeto físico real, en algún lugar del universo, en este momento. Ahora mismo, mientras escuchas esto, Phénix A está ahí. Tal vez está devorando una estrella que se acercó demasiado. Tal vez está en un periodo de relativa inactividad, acechando silenciosamente en el centro de su galaxia. Tal vez, en su marco de tiempo presente que no podemos observar, ha colisionado con otro agujero negro en un evento tan catastrófico que envió ondas gravitacionales resonando a través del universo. No lo sabemos. Y no lo sabremos durante miles de millones de años. Pero está ahí. 100.000 millones de veces la masa del Sol, comprimida en una singularidad, rodeada por un horizonte de sucesos del tamaño de un sistema solar extendido. Y no es el único. Phénix A es el más grande que hemos encontrado hasta ahora. Pero hasta ahora son las palabras clave. El universo observable contiene aproximadamente 2 billones de galaxias. Hemos estudiado directamente solo una fracción diminuta de ellas. Es completamente posible, incluso probable, que haya agujeros negros aún más grandes esperando ser descubiertos. Tal vez hay un agujero negro con 200.000 millones de masas solares en algún lugar. Tal vez hay uno con 500.000 millones. Tal vez hay uno acercándose al límite teórico máximo, tan masivo que desafía toda explicación razonable. Y tal vez nunca los encontraremos. Tal vez están tan distantes, tan oscurecidos por polvo y gas, tan inactivos que nunca brillan lo suficiente como para ser detectados por nuestros telescopios. El universo está lleno de cosas que no podemos ver. La materia oscura constituye aproximadamente el 85% de toda la materia del universo, y no tenemos idea de qué es realmente. Solo sabemos que existe por sus efectos gravitacionales. La energía oscura constituye aproximadamente el 68% del contenido energético total del universo, y es aún más misteriosa. ¿Qué más está ahí afuera que aún no hemos descubierto? Esta pregunta me lleva a pensar sobre el problema de la escala de una manera diferente. No solo la escala de Phénix A en sí, sino la escala de nuestra ignorancia. Los seres humanos existimos en una franja muy estrecha de escalas. Nuestros cuerpos tienen aproximadamente 1 metro de tamaño. Podemos ver objetos desde aproximadamente 0,1 milímetros con nuestros ojos hasta quizás 100 kilómetros en un día claro. Podemos escuchar frecuencias de aproximadamente 20 hercios a 20,000 hercios. Podemos detectar temperaturas desde aproximadamente menos 40 grados hasta 60 grados sin equipo especial. Fuera de esos rangos, el universo continúa, pero lo hacemos invisible a nuestros sentidos directos. Necesitamos microscopios para ver células. Necesitamos telescopios para ver galaxias distantes. Necesitamos detectores especializados para ver rayos X, ondas de radio, radiación infrarroja. Necesitamos instrumentos para detectar partículas subatómicas, ondas gravitacionales, neutrinos. E incluso con todos esos instrumentos, seguimos siendo fundamentalmente limitados. Hay fenómenos que ocurren a escalas tan extremadamente pequeñas que nuestros instrumentos actuales no pueden resolverlas.
Hay fenómenos que ocurren a escalas tan extremadamente grandes que tardarían más que la vida humana en observarse. Fénix existe en esa categoría de fenómenos que solo podemos observar indirectamente. Nunca podemos verlo directamente. Nunca podemos visitarlo. Nunca podemos tocarlo. Solo podemos inferir su existencia a partir de los efectos que tiene en su entorno. La luz que dobla. El gas que calienta. Las ondas gravitacionales que emite cuando fusiona con otro agujero negro. Y a partir de esas inferencias indirectas, construimos modelos. Hacemos cálculos. Estimamos masas. Dibujamos conclusiones. Pero siempre hay incertidumbre. Siempre hay espacio para el error. Siempre hay la posibilidad de que estemos malinterpretando los datos. La ciencia no es un conjunto de verdades absolutas. Es un proceso de refinamiento continuo. Es hacer la mejor suposición posible con la evidencia disponible, y luego actualizar esa suposición a medida que llega nueva evidencia. Fénix A, con sus 100.000 millones de masas solares, es nuestra mejor estimación actual. Tal vez futuras observaciones revisarán ese número hacia arriba. Tal vez hacia abajo. Tal vez descubriremos que hay múltiples agujeros negros supermasivos en el centro de esa galaxia, no solo uno. Tal vez descubriremos que medimos algo incorrectamente. Pero basándonos en lo que sabemos ahora, Fénix A es el agujero negro más masivo que hemos detectado. Y eso, en sí mismo, es significativo. Quiero hablar ahora sobre lo que Fénix A hace a nuestra comprensión del destino final del universo. El universo está expandiéndose. Esta ha sido una de las observaciones fundamentales de la cosmología moderna desde que Edwin Hubble demostró en la década de 1920 que las galaxias distantes se están alejando de nosotros. Y no solo se están alejando, cuanto más lejos están, más rápido se alejan. Esta expansión no es galaxias moviéndose a través del espacio. Es el espacio mismo expandiéndose. Y durante décadas, los cosmólogos pensaron que la gravedad eventualmente desaceleraría esta expansión, tal vez incluso la revertiría, llevando a un Big Crunch donde el universo colapsaría de nuevo sobre sí mismo. Pero luego, a fines de la década de 1990, descubrimos algo extraordinario: la expansión del universo se está acelerando. Algo, lo que llamamos energía oscura, está impulsando las galaxias aparte cada vez más rápido. Si esta aceleración continúa, y toda evidencia sugiere que lo hará, el destino del universo es lo que llamamos el Big Freeze o Big Rip o muerte térmica, dependiendo del modelo exacto. Esencialmente, el universo continuará expandiéndose para siempre. Las galaxias se alejarán tanto que eventualmente estarán más allá del horizonte cósmico de cada una. La radiación cósmica de fondo se enfriará. Las estrellas agotarán su combustible y morirán. Nuevas estrellas dejarán de formarse a medida que el gas se disperse demasiado. Y eventualmente, en la escala de tiempo de 10 elevado a 100 años o más, incluso los agujeros negros se evaporarán. Fénix A será uno de los últimos objetos en desaparecer. Debido a su masa enorme, su tasa de evaporación de Hawking es extraordinariamente lenta. Persistirá mucho después de que casi todo lo demás haya desaparecido. En el universo distante futuro, quizás dentro de 10 elevado a 90 años o más, Fénix A podría ser uno de los últimos objetos macroscópicos restantes. Una singularidad solitaria, rodeada por su horizonte de sucesos, flotando en un vacío casi perfecto, evaporándose lentamente un fotón a la vez. Y luego, eventualmente, incluso Fénix A desaparecerá. Su último fotón se emitirá. Su horizonte de sucesos se encogerá a nada. Y la masa energía que alguna vez fue 100.000 millones de soles se dispersará como radiación en el vacío infinitamente expandido. Esa es una forma de pensar sobre el destino final. Pero hay otra consideración. Si los agujeros negros pueden fusionarse, y sabemos que pueden, entonces tal vez en el futuro distante, a medida que las galaxias ocasionalmente colisionen antes de que la expansión las separe demasiado, algunos agujeros negros supermasivos se fusionarán para crear objetos aún más masivos. Tal vez hay un límite para qué tan grande puede crecer un agujero negro individual. O tal vez, bajo las condiciones adecuadas, podrían crecer hasta escupir absurdo, consumiendo cúmulos enteros de galaxias. Y aquí está el pensamiento verdaderamente inquietante. Si el universo es verdaderamente infinito en extensión espacial, como algunos modelos sugieren, entonces en algún lugar, en alguna región más allá de nuestro horizonte cosmológico, podría haber agujeros negros incomprensiblemente más grandes que Fénix A, agujeros negros con billones de masas solares. Agujeros negros del tamaño de cúmulos de galaxias. No podemos verlos. No podemos detectarlos. Están más allá de nuestro horizonte cosmológico, la distancia más allá de la cual la luz no ha tenido tiempo de alcanzarnos desde el Big Bang. Pero si el universo es infinito, entonces todo lo que es físicamente posible no solo puede existir, existe en algún lugar. Hay un número infinito de galaxias.
un número infinito de estrellas, un número infinito de planetas, y un número infinito de agujeros negros, algunos de los cuales son más grandes de lo que podemos imaginar. Fénix A es simplemente el más grande que hemos encontrado en nuestra pequeña región observable del cosmos. Entonces, ¿qué nos dice realmente Fénix A sobre el universo? Nos dice que el universo opera en escalas que superan fundamentalmente la comprensión humana. No solo en el sentido de que los números son grandes, sino en el sentido más profundo de que no podemos realmente captar lo que esos números significan. Cuando digo que Fénix A tiene 100.000 millones de masas solares, puedes escuchar esas palabras. Puedes procesarlas cognitivamente. Pero no puedes realmente sentir lo que significan en tus huesos de la manera que puedes sentir, digamos, el peso de una roca en tu mano. Y esa brecha entre el conocimiento intelectual y la comprensión visceral es importante. Porque nos recuerda que estamos, como especie, como formas de vida que evolucionaron en un solo planeta orbitando una sola estrella, fundamentalmente inadecuados para comprender el cosmos en su totalidad. Nuestros cerebros evolucionaron para navegar paisajes africanos, para rastrear animales, para interactuar socialmente con grupos pequeños de otros humanos. No evolucionaron para comprender la relatividad general, o la mecánica cuántica, o la cosmología. Y sin embargo, de alguna manera, hemos logrado extender nuestras mentes más allá de sus límites evolutivos. Hemos desarrollado matemáticas, instrumentos, métodos científicos que nos permiten estudiar fenómenos completamente fuera de nuestra experiencia directa. Es extraordinario, realmente, que seres tan pequeños, tan limitados, tan efímeros, puedan detectar y estudiar algo como Fénix A. Un objeto tan masivo que distorsiona el espacio-tiempo a su alrededor, ubicado a miles de millones de años luz de distancia, que existía antes de que nuestro planeta se formara. Pero esa capacidad viene con un costo. El costo de saber que hay cosas que nunca podremos realmente comprender. No porque seamos estúpidos, sino porque estamos limitados por la biología, por el tiempo, por la distancia, por las leyes fundamentales de la física. Nunca visitaremos Fénix A. Es demasiado distante. Incluso viajando a la velocidad de la luz, tardaríamos 5,800 millones de años en llegar allí. Y para cuando llegáramos, habría cambiado más allá del reconocimiento. Nunca veremos directamente qué sucede dentro del horizonte de sucesos. La física lo prohíbe. Nunca sabremos con certeza absoluta qué sucede en la singularidad. Nuestras ecuaciones se rompen ahí. Estamos fundamentalmente limitados en lo que podemos conocer sobre el universo. Y Fénix A es un recordatorio perfecto de esas limitaciones. Pero también es un recordatorio de algo más. De que a pesar de esas limitaciones, podemos aún aprender. Podemos aún descubrir. Podemos aún expandir los límites de nuestro conocimiento, incluso si esos límites nunca desaparecen completamente. Hace 100 años, no sabíamos que existían otras galaxias. Pensábamos que la Vía Láctea era todo el universo. Hace 50 años, no sabíamos que existían agujeros negros supermasivos. Eran predicciones teóricas, no objetos observados. Y ahora, sabemos sobre Fénix A. Un objeto de masa tan enorme que hace una década habríamos pensado que era imposible. ¿Qué sabremos dentro de 50 años? ¿Dentro de 100? Tal vez descubriremos agujeros negros aún más masivos. Tal vez desarrollaremos nueva física que explique cómo se forman estos objetos. Tal vez detectaremos ondas gravitacionales de la fusión de agujeros negros supermasivos y aprenderemos cosas que ni siquiera podemos imaginar hoy. O tal vez descubriremos que hay límites fundamentales a lo que podemos conocer, límites que no pueden ser superados sin importar cuán avanzada se vuelva nuestra tecnología. De cualquier manera, Fénix A estará ahí. Silencioso. Invisible. Indiferente a nuestra existencia. Devorando el cosmos. Hay un silencio particular en el espacio profundo que es difícil de describir. No es silencio en el sentido de ausencia de sonido, porque el sonido no puede viajar a través del vacío de todos modos. Es un silencio más profundo. Un silencio de indiferencia. Un silencio que dice, el universo no te conoce, no le importas, y continuará con o sin ti. Fénix A encarna ese silencio. Está a 5,800 millones de años luz de distancia. Si desapareciéramos mañana, cada humano, cada rastro de nuestra civilización borrado, Fénix A continuaría exactamente como antes. Inmutable. Indiferente. Y eso es inquietante de una manera profunda. Queremos significado. Queremos importar. Queremos creer que nuestras vidas, nuestros logros, nuestro sufrimiento, significa algo en el gran esquema de las cosas. Pero Fénix A nos recuerda que el gran esquema de las cosas opera en escalas donde los seres humanos individuales, incluso la humanidad completa, incluso la Tierra entera, son completamente insignificantes.
Si el Sol fuera devorado por Fénix mañana, si nuestro sistema solar entero fuera tragado por ese horizonte de sucesos, la masa de Fénix aumentaría en aproximadamente una 10.000 millonésima parte de un porcentaje. 0.00000001%. Somos menos que polvo para un objeto como Fénix A. Y sin embargo, aquí estamos. Hablando de ello. Estudiándolo. Tratando de comprenderlo. Hay algo profundamente humano en eso. En la negativa a aceptar la insignificancia sin luchar. En el impulso de comprender, incluso cuando esa comprensión nos hace sentir pequeños. Fénix A nos hace sentir pequeños. Debería hacernos sentir pequeños. Porque somos pequeños. Pero ser pequeño no significa no tener valor. Significa tener perspectiva. Significa entender que el universo es vasto más allá de toda comprensión. Que hay fenómenos que operan en escalas que hacen que nuestras preocupaciones diarias parezcan absurdamente triviales. Que estamos, todos nosotros, viviendo en una mota de polvo flotando a través de un cosmos tan grande que nuestras mentes apenas pueden rozar sus bordes. Y sin embargo, en esa mota de polvo, ocurren cosas extraordinarias. El amor existe. El arte existe. La música, la poesía, la risa existen. La conciencia misma, la capacidad de contemplar el universo y preguntarse sobre nuestro lugar en él, existe. Fénix A no tiene conciencia. No puede maravillarse ante su propia existencia. No puede preguntarse sobre el significado. Es simplemente masa y gravedad, siguiendo ciegamente las ecuaciones de la relatividad general. Nosotros, por otro lado, somos materia que se ha organizado de tal manera que puede pensar sobre sí misma. Somos el universo tratando de comprenderse a sí mismo. Y desde esa perspectiva, tal vez nuestra pequeñez no es una debilidad. Tal vez es lo que nos hace especiales. Que a pesar de ser tan pequeños, tan breves, tan limitados, podemos aún mirar hacia afuera al cosmos y decir, queremos entender. Queremos saber. Fénix A no se pregunta sobre su propio significado. Pero nosotros sí. Y en esa capacidad de preguntarnos, en esa búsqueda incesante de comprensión, hay algo profundamente valioso. Entonces sí, Fénix A nos hace sentir pequeños. Nos recuerda que el universo es indiferente a nuestra existencia. Nos confronta con escalas que desafían toda comprensión. Pero también nos da perspectiva. Nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Que el universo es un lugar de maravilla y terror, de belleza y horror, de orden y caos. Y que tenemos el privilegio, el extraño y improbable privilegio, de ser conscientes de todo esto. Ahora quiero hablar sobre las preguntas que Fénix A plantea y que aún no podemos responder. La primera y más obvia, ¿cómo se formó exactamente? Sabemos que debe haberse formado en el universo primitivo. Sabemos que debe haber tenido acceso a vastas cantidades de gas y materia. Sabemos que probablemente experimentó múltiples fusiones con otros agujeros negros. Pero los detalles específicos permanecen oscuros. ¿Se formó directamente del colapso de una nube de gas primordial? ¿Comenzó como un agujero negro de masa estelar que creció de manera excepcional rápida? ¿Es el resultado de la fusión de docenas o cientos de agujeros negros más pequeños? No lo sabemos. Y sin observaciones directas del universo primitivo cuando Fénix A se estaba formando, es difícil estar seguros. Luego está la pregunta de si Fénix A representa un límite superior o si hay objetos aún más masivos esperando ser descubiertos. Nuestros telescopios tienen limitaciones. Solo podemos detectar agujeros negros supermasivos cuando están activamente acretando materia y emitiendo grandes cantidades de radiación. Un agujero negro inactivo en el centro de una galaxia distante podría ser casi imposible de detectar con la tecnología actual. Es completamente posible que haya agujeros negros de 200, 300, incluso 500.000 millones de masas solares en algún lugar del universo observable, simplemente esperando que desarrollemos instrumentos lo suficientemente sensibles para detectarlos. O tal vez Fénix A está cerca del límite absoluto. Tal vez hay procesos físicos fundamentales que evitan que los agujeros negros crezcan más allá de cierto punto. Tal vez 100 a 200.000 millones de masas solares es realmente el máximo, y Fénix A es uno de los ejemplos más extremos que el universo puede producir. No lo sabemos. Y esa incertidumbre es tanto frustrante como emocionante. Luego está la pregunta más fundamental de todas: ¿qué sucede realmente en la singularidad? La relatividad general predice que en el centro de cada agujero negro hay un punto de densidad infinita, un lugar donde el espacio-tiempo se vuelve infinitamente curvado. Pero infinito en física generalmente significa nuestra teoría se rompió aquí. La relatividad general y la mecánica cuántica, nuestras dos teorías más fundamentales sobre cómo funciona el universo, son incompatibles entre sí en las escalas extremas de una singularidad.
La relatividad general describe la gravedad y el espacio-tiempo a gran escala. La mecánica cuántica describe el comportamiento de partículas a escalas diminutas. Y en una singularidad, ambas escalas se encuentran. Necesitarías una teoría de gravedad cuántica para describir verdaderamente lo que sucede. Pero no tenemos una teoría completa de gravedad cuántica. Tenemos candidatos, teoría de cuerdas, gravedad cuántica de bucles, otras aproximaciones. Pero ninguna está completamente desarrollada, ninguna está probada experimentalmente. Entonces cuando preguntamos qué sucede en el centro de Fénix A, la respuesta honesta es, no lo sabemos. Tal vez hay un volumen finito pero increíblemente pequeño de materia con densidad finita pero increíblemente alta. Tal vez hay algún tipo de estructura de espuma cuántica. Tal vez el tiempo y el espacio mismos pierden significado a esa escala. No lo sabemos. Y sin la capacidad de observar directamente, sin una teoría completa que unifique la relatividad general y la mecánica cuántica, permanecerá como una de las preguntas abiertas más profundas de la física. Luego está la cuestión de la información. Cuando algo cae en un agujero negro, ¿qué sucede con la información que contiene? Esto puede sonar como una pregunta técnica y abstracta, pero es profundamente importante. En mecánica cuántica, la información no puede ser destruida. Es una ley fundamental. Si conoces el estado de un sistema en un momento, en principio puedes calcular su estado en cualquier momento futuro o pasado. Pero cuando algo cae en un agujero negro y cruza el horizonte de sucesos, esa información parece perderse para siempre. Está atrapada detrás del horizonte, inaccesible al universo exterior. Stephen Hawking inicialmente argumentó que cuando los agujeros negros se evaporan a través de la radiación de Hawking, la información se destruye. Esto causó lo que se llamó la paradoja de la información del agujero negro. Más tarde, Hawking cambió de opinión y argumentó que la información de alguna manera debe ser preservada, tal vez codificada en la radiación de Hawking de maneras sutiles y complejas que aún no entendemos completamente. Pero el debate continúa. Para Fénix A, con 100.000 millones de masas solares de información codificada dentro de su horizonte de sucesos, esta no es solo una pregunta académica. Es una cuestión sobre la naturaleza fundamental de la realidad. ¿La información se preserva? ¿Se destruye? ¿Qué significa cualquiera de esas respuestas para nuestra comprensión de cómo funciona el universo? No lo sabemos. Y Fénix A, con su masa colosal y su horizonte de sucesos vasto, es un recordatorio de cuánta ignorancia aún persiste en nuestra comprensión de la física fundamental. Hay otra pregunta que raramente se formula explícitamente, pero que acecha en el fondo de todas las discusiones sobre objetos como Fénix A. ¿Estamos haciendo las preguntas correctas? Toda nuestra física, toda nuestra matemática, toda nuestra ciencia se basa en suposiciones fundamentales sobre cómo funciona el universo. Asumimos que las leyes de la física son las mismas en todas partes. Asumimos que las matemáticas que desarrollamos en la Tierra son aplicables a galaxias a miles de millones de años luz de distancia. Asumimos que nuestros instrumentos nos dan información precisa sobre el universo. Y hasta ahora, esas suposiciones parecen ser válidas. Nuestras predicciones coinciden con nuestras observaciones. Nuestros modelos funcionan. Pero ¿qué pasa si hay aspectos fundamentales de la realidad que estamos completamente malinterpretando? ¿Qué pasa si hay fenómenos operando a escalas o en dimensiones que ni siquiera hemos conceptualizado todavía? La historia de la ciencia está llena de momentos donde descubrimos que nuestras suposiciones fundamentales eran incorrectas. Pensábamos que la Tierra era el centro del universo. Estábamos equivocados. Pensábamos que el tiempo era absoluto. Estábamos equivocados. Pensábamos que el espacio era una etapa estática e inmutable. Estábamos equivocados. ¿Qué suposiciones actuales resultarán estar equivocadas dentro de 100 años? No lo sabemos. No podemos saberlo. Esa es la naturaleza del descubrimiento. Nunca sabes que no sabes hasta que de repente lo descubres. Fénix A podría ser completamente explicable dentro de nuestra física actual. O podría ser la primera pista de algo más profundo, algo que nos obliga a reescribir partes fundamentales de nuestra comprensión del cosmos. El tiempo lo dirá. Pero tal vez la pregunta más inquietante que plantea Fénix A no es científica en absoluto. Es existencial. ¿Por qué existe el universo de esta manera? ¿Por qué permite la existencia de objetos tan extremos? ¿Por qué las leyes de la física son tales que la materia puede colapsar en singularidades, que el espacio-tiempo puede curvarse hasta el punto de crear horizontes de no retorno? Estas preguntas están en el límite entre la física y la filosofía. La ciencia puede describir cómo funciona el universo. Puede decirnos qué leyes gobiernan el comportamiento de la materia y la energía. Puede predecir lo que sucederá bajo diversas condiciones. Pero la ciencia no puede responder por qué, en el sentido más profundo.
No puede decirnos por qué las leyes de la física son lo que son en lugar de algo diferente. No puede decirnos por qué existe el universo en lugar de la nada. Y Fénix A, con su masa incomprensible y su escala alucinante, nos obliga a confrontar esas preguntas. Porque cuando miras algo tan extremo, tan fundamentalmente ajeno a la experiencia humana, es difícil no preguntarse, ¿cuál es el punto? ¿Por qué el universo crea tales monstruos? ¿Qué propósitos sirven? Y la respuesta, si somos honestos con nosotros mismos, es probablemente, ninguno. Fénix A no existe por una razón. No fue creado con un propósito. No sirve a ninguna función en algún diseño cósmico más grande. Existe simplemente porque las leyes de la física lo permiten. Porque las condiciones estaban adecuadas. Porque la materia se colapsó de cierta manera en cierto lugar en cierto tiempo. No hay significado más profundo. No hay propósito oculto. Solo causa y efecto, jugándose a escalas cósmicas. Y para muchas personas, eso es profundamente inquietante. Queremos que el universo tenga significado. Queremos que tenga propósito. Queremos creer que estamos aquí por una razón, que nuestras vidas importan en algún sentido cósmico. Pero Fénix A nos confronta con la posibilidad de que el universo simplemente es. Que no hay significado inherente, no hay propósito, no hay diseño. Solo vastas cantidades de materia y energía siguiendo leyes físicas ciegas, creando estructuras de complejidad y belleza, pero también de violencia y destrucción, sin ninguna intención detrás de todo. Y sin embargo, incluso frente a esa realidad potencialmente sin sentido, seguimos buscando. Seguimos preguntándonos. Seguimos tratando de entender. Porque tal vez esa es la respuesta. Tal vez el significado no es algo que encontramos en el universo. Es algo que creamos. Es algo que surge de la consciencia, de la capacidad de contemplar y maravillarse y cuestionar. Fénix A no tiene significado en sí mismo. Es solo masa y gravedad. Pero nuestra capacidad de estudiarlo, de asombrarnos por él, de usarlo para expandir nuestra comprensión del cosmos, eso sí tiene significado. No un significado cósmico, sino un significado humano. Y tal vez eso es suficiente. Quiero que pienses por un momento sobre el silencio. No el silencio de una habitación tranquila, sino el silencio del espacio profundo. El silencio de distancias tan vastas que la luz tarda miles de millones de años en cruzarlas. El silencio de regiones donde la materia es tan escasa que podrías viajar durante años sin encontrar un solo átomo. Fénix A existe en ese silencio. No emite sonido, por supuesto. El sonido no puede viajar a través del vacío. Pero incluso metafóricamente, hay algo profundamente silencioso sobre los agujeros negros. Devoran todo lo que se acerca demasiado. Luz, materia, información, todo desaparece detrás del horizonte de sucesos sin dejar rastro. Es el silencio final. El silencio de la aniquilación. Y sin embargo, paradójicamente, los agujeros negros supermasivos activos como Fénix A son algunos de los objetos más ruidosos del universo en cierto sentido. Sus discos de acreción brillan intensamente en todo el espectro electromagnético. Sus chorros de partículas relativistas emiten ondas de radio que podemos detectar a través de miles de millones de años luz. Pero ese ruido es el sonido de la materia muriendo. Es el grito de estrellas y gas siendo despedazados y devorados. Es el eco de la destrucción a escalas cósmicas. Y detrás de todo ese ruido, en el centro, está el silencio absoluto del horizonte de sucesos. El punto de no retorno. El lugar donde todo el ruido cesa. Donde nada puede escapar. Ese silencio es, en cierto sentido, la esencia de lo que hace que los agujeros negros sean tan inquietantes. No son solo poderosos. No son solo masivos. Son finales. Son lugares donde las cosas terminan, absolutamente y sin posibilidad de retorno. Y Fénix A, siendo el más grande, es el silencio más profundo que conocemos. 100.000 millones de masas solares de finalidad. Un abismo tan profundo que ninguna luz puede escapar de su profundidad. Es el silencio del universo diciéndonos, hay lugares donde no puedes ir. Hay cosas que no puedes saber. Hay fronteras que no puedes cruzar y regresar. Y tenemos que vivir con eso. Tenemos que aceptar que el universo contiene lugares y fenómenos que están, de manera fundamental, más allá de nuestro alcance. No temporalmente más allá de nuestro alcance, como si pudiéramos alcanzarlos con suficiente tiempo o tecnología. Sino fundamentalmente, permanentemente más allá de nuestro alcance. Prohibidos por las leyes de la física mismas. Eso es lo que Fénix A representa. No solo un objeto astronómico impresionante, sino un recordatorio de límites. Un recordatorio de que hay cosas que nunca sabremos, lugares a los que nunca podremos ir, preguntas que nunca podremos responder.
Y tenemos que encontrar una manera de estar en paz con eso. A medida que nos acercamos al final de este viaje a través del conocimiento de Fénix A, quiero reflexionar sobre lo que significa realmente contemplar algo así. Hemos hablado sobre números masivos. 100.000 millones de masas solares. 5,800 millones de años luz de distancia. Un horizonte de sucesos de 590.000 millones de kilómetros de diámetro. Hemos hablado sobre física extrema. Singularidades. Horizontes de sucesos. Marea gravitacional. Radiación de Hawking. Ondas gravitacionales. Hemos hablado sobre preguntas sin respuesta. ¿Cómo se formó? Si hay límites. ¿Qué sucede en el centro? Pero debajo de todo eso hay algo más fundamental. Una sensación. Un sentimiento que es difícil de articular pero que todos hemos experimentado en algún momento. Es la sensación que tienes cuando miras al cielo nocturno en un lugar verdaderamente oscuro y ves la Vía Láctea extendiéndose de horizonte a horizonte. La sensación que tienes cuando realmente intentas comprender cuán lejos está una estrella que puedes ver con tus propios ojos. Es la sensación de vértigo. No vértigo físico, sino vértigo existencial. La sensación de que el suelo bajo tus pies de repente parece menos sólido. La sensación de que todo en lo que normalmente piensas, todas tus preocupaciones y planes y esperanzas, de repente parecen casi absurdamente pequeños. Es la sensación de confrontar la enormidad del cosmos y darte cuenta, realmente darte cuenta en tus entrañas, de cuán pequeño eres. Fénix amplifica esa sensación hasta niveles casi insoportables. Porque no es solo una estrella distante. Es un objeto tan masivo que contiene el equivalente a 100.000 millones de estrellas. Es tan grande que nuestro sistema solar completo cabría cómodamente dentro de su horizonte de sucesos. Está tan lejos que la luz que vemos de su vecindad comenzó su viaje hacia nosotros antes de que la Tierra existiera. No puedes realmente captar eso. Puedes intentarlo. Puedes forzar tu mente a confrontar los números. Pero inevitablemente, tu comprensión se resbala. Los números son demasiado grandes. Las escalas son demasiado vastas. Es como tratar de agarrar agua con las manos. Y esa incapacidad de captar verdaderamente, de sostener la idea completa de Fénix A en tu mente, es en sí misma importante. Porque nos recuerda que hay límites a la cognición humana. No solo límites a lo que podemos observar o medir, sino límites a lo que podemos conceptualizar. Nuestros cerebros simplemente no fueron diseñados para comprender objetos de 100.000 millones de masas solares. No hay razón evolutiva por la que deberíamos poder hacerlo. Nuestros ancestros nunca necesitaron pensar en escalas más grandes que quizás el paisaje visible desde una colina. Y sin embargo, aquí estamos, tratando de comprender el incomprensible. Es admirable, en cierto modo. Es profundamente humano. Ese impulso de empujar más allá de nuestros límites, de tratar de entender incluso cuando el entendimiento parece imposible. Pero también es humillante. Porque no importa cuánto estudiemos Fénix A, no importa cuántos datos recopilemos, nunca lo entenderemos realmente de la manera en que entendemos, digamos, un árbol o un río. Siempre será, en cierto sentido, ajeno a nosotros. Siempre existirá en ese espacio entre el conocimiento intelectual y la comprensión visceral. Y tenemos que estar bien con eso. Tenemos que aceptar que el universo contiene cosas que están más allá de nuestra capacidad total de comprensión. No porque seamos estúpidos. No porque no estemos tratando lo suficientemente duro. Sino simplemente porque somos seres finitos tratando de comprender un cosmos que es, en todos los sentidos prácticos, infinito en su complejidad y escala. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? ¿Qué hacemos con el conocimiento de que Fénix A existe? Para la mayoría de las personas, en sus vidas diarias, no cambia nada. Fénix A está a miles de millones de años luz de distancia. No representa ninguna amenaza. No afecta el clima, o la política, o la economía. Podrías vivir toda tu vida sin pensar nunca en Fénix A y estarías perfectamente bien. Pero creo que hay valor en contemplar tales cosas ocasionalmente. Hay valor en recordarte a ti mismo que el universo es vasto e indiferente. Que hay fenómenos operando en escalas que hacen que los asuntos humanos parezcan insignificantes. No porque debamos sentirnos deprimidos o nihilistas al respecto. Sino porque la perspectiva es valiosa. Cuando estás estresado por el trabajo, o preocupado por el dinero, o ansioso por una relación, puede ser útil recordar que eres una pequeña colección de átomos en un pequeño planeta orbitando una estrella ordinaria en una galaxia ordinaria en un universo que contiene objetos como Fénix A. No para hacer que tus problemas parezcan sin importancia. Tus problemas importan. Tu vida importa. Tu experiencia es real y válida. Pero hay una cierta liberación en darse cuenta de que no eres el centro del universo.
Que el cosmos no está prestando atención a tus luchas. Que en la gran escala de las cosas, tu vida es un parpadeo. Porque si nada de eso realmente importa en un sentido cósmico, entonces eres libre de decidir qué importa para ti. Eres libre de crear tu propio significado. Eres libre de vivir de acuerdo a tus propios valores. Fénix A no se preocupa por ti. Pero eso significa que no tienes que preocuparte por vivir de acuerdo a algún propósito cósmico predeterminado. Puedes simplemente vivir. Puedes encontrar alegría, buscar la comprensión, amar a las personas que te importan. Y hay algo profundamente liberador en eso. Pero también hay otra razón por la que pienso que es importante contemplar objetos como Fénix A. Nos recuerda que el universo es más extraño, más vasto, más extraordinario de lo que normalmente consideramos. Nos saca de nuestra rutina. Nos obliga a confrontar realidades que están muy fuera de nuestra experiencia cotidiana. Y en ese sentido de asombro, en ese momento de confrontar lo verdaderamente incomprensible, hay algo precioso. Porque el asombro es cada vez más raro en el mundo moderno. Estamos tan acostumbrados a las explicaciones, tan inundados de información, tan convencidos de que todo puede ser comprendido y explicado, que hemos perdido la capacidad de simplemente maravillarnos. Fénix A nos devuelve ese asombro. Nos fuerza a confrontar algo que es genuinamente asombroso. No genial en el sentido casual, sino asombroso en el sentido más profundo. Inspirador de temor reverencial. Casi aterrador en su escala e implicaciones. Y necesitamos ese asombro. Necesitamos recordatorios ocasionales de que el universo es más grande que nuestras teorías, más extraño que nuestras imaginaciones, más profundo que nuestras comprensiones. Fénix A es ese recordatorio. Es un monstruo cósmico que nos dice, no estás preparado para esto. Tu mente no puede captar verdaderamente lo que soy. Tus teorías pueden describirme, pero nunca comprenderme completamente. Existo más allá de tu alcance, más allá de tu control, más allá de tu comprensión total. Y la respuesta apropiada a eso no es frustración. Es asombro. Es humildad. Es una renovada apreciación por el misterio y la maravilla del cosmos. Hay un último pensamiento que quiero dejarte mientras concluimos este viaje a través del conocimiento de Fénix A. El universo no fue hecho para nosotros. No fue diseñado con los seres humanos en mente. No opera de acuerdo a lo que encontramos intuitivo o reconfortante. El universo simplemente es. Y contiene maravillas y terrores que están más allá de nuestra capacidad completa de comprensión. Fénix A es uno de esos terrores maravillosos. Un agujero negro de 100.000 millones de masas solares, devorando el cosmos, distorsionando el espacio-tiempo a su alrededor, existiendo en un estado que desafía toda intuición humana. Y sabemos que existe. Hemos detectado su influencia gravitacional. Hemos medido la radiación de su disco de acreción. Hemos mapeado los chorros que emanan de su vecindad. Pero nunca lo veremos directamente. Nunca lo visitaremos. Nunca podremos realmente comprender lo que significa ser un objeto de esa escala. Estamos condenados a observarlo desde lejos, a través del tiempo y el espacio, tratando de ensamblar una comprensión a partir de fragmentos de evidencia. Y quizás eso está bien. Quizás esa distancia, esa inaccesibilidad, es parte de lo que hace que Fénix A sea tan fascinante. Si pudiéramos verlo de cerca, si pudiéramos tocarlo, si pudiéramos realmente entenderlo por completo, perdería algo de su misterio. El misterio es valioso. La incertidumbre es valiosa. El sentido de que hay cosas más allá de nuestro conocimiento, más allá de nuestro control, es valioso. Porque nos mantiene humildes. Nos mantiene curiosos. Nos mantiene buscando. Fénix A está ahí afuera en este momento, en algún lugar entre las 2 billones de galaxias del universo observable. Está silencioso. Está indiferente. Está simplemente siendo lo que es, el agujero negro más masivo que hemos descubierto hasta ahora. Y nosotros estamos aquí, en nuestra pequeña mota de polvo, mirando hacia afuera al cosmos, tratando de comprender. Esa yuxtaposición, entre la enormidad de Fénix A y la pequeñez de la humanidad, entre el silencio del cosmos y nuestro ruidoso esfuerzo por comprenderlo, encapsula algo fundamental sobre nuestra existencia. Somos pequeños. Somos breves. Somos frágiles. Pero somos conscientes. Somos curiosos. Somos capaces de asombro. Y en un universo que contiene objetos como Fénix A, objetos que desafían la comprensión, que nos confrontan con nuestra propia insignificancia, esas cualidades, nuestra consciencia, nuestra curiosidad, nuestro asombro, son quizás lo más extraordinario de todo. Porque Fénix A puede ser masivo más allá de toda comprensión. Puede ser poderoso más allá de todo cálculo. Puede existir en escalas que hacen que nuestra existencia parezca un parpadeo.
Pero Fénix A no puede maravillarse ante su propia existencia. No puede contemplar el cosmos y preguntarse sobre su significado. No puede escribir ecuaciones o construir telescopios o crear arte inspirado en la vastedad del espacio. Nosotros sí podemos. A pesar de nuestra pequeñez, a pesar de nuestra brevedad, a pesar de todas nuestras limitaciones, podemos hacer esas cosas. Y tal vez, solo tal vez, eso es lo más extraordinario en el universo. No los agujeros negros de 100.000 millones de masas solares. No las galaxias que contienen cientos de miles de millones de estrellas. No el espacio-tiempo curvándose sobre sí mismo o singularidades de densidad infinita. Sino la consciencia. La capacidad de mirar hacia afuera al cosmos y decir, quiero entender. Quiero saber. Quiero maravillarme. Fénix A es un recordatorio de que somos pequeños. Pero también es un recordatorio de lo extraordinario que es que seamos capaces de conocer que somos pequeños. Que seamos capaces de medir nuestra propia insignificancia. Que seamos capaces de confrontar la enormidad del cosmos, y en lugar de huir en terror, inclinarnos más cerca y decir, cuéntame más. Esa es la verdadera historia de Fénix A. No solo es el agujero negro más masivo que hemos descubierto. Es un espejo que nos refleja nuestra propia naturaleza. Nuestra pequeñez y nuestra grandeza. Nuestras limitaciones y nuestra capacidad trascendental para el asombro. Y cuando miras a Fénix A, cuando realmente intentas confrontar lo que es, cuando dejas que la enormidad de su existencia se asiente en tu mente, la pregunta que te queda no es ¿cómo puede existir algo así? La pregunta que te queda es ¿cómo puedo yo, un ser tan pequeño, tan breve, tan limitado, ser capaz de contemplar algo así? Y no tengo respuesta para esa pregunta. Nadie la tiene. Es uno de los grandes misterios. La consciencia. La capacidad de asombro. La habilidad de confrontar lo incomprensible y encontrar, en lugar de terror, una extraña y profunda alegría. Fénix A está ahí afuera. Silencioso. Inmenso. Indiferente. Y estamos aquí. Pequeños. Breves. Maravillándonos. Y en ese contraste, en ese espacio entre el monstruo cósmico y el observador consciente, hay algo profundamente hermoso. Algo que ninguna ecuación puede capturar. Algo que ninguna medición puede cuantificar. La capacidad de mirar al abismo, al agujero literal en el espacio-tiempo, al objeto más masivo que conocemos, y en lugar de ser consumidos por la desesperación de nuestra propia insignificancia, sentirnos elevados por el privilegio de poder contemplarlo. Ese es el regalo de Fénix A. No solo conocimiento, sino perspectiva, humildad, asombro. Y si tomas algo de esta exploración, espero que sea esto, que el universo es más extraño, más vasto, más extraordinario de lo que puedes imaginar. Que hay cosas ahí afuera que desafían toda comprensión. Que tu vida, por pequeña que sea en la escala cósmica, contiene algo que ningún agujero negro puede poseer, la capacidad de saber, de maravillarse, de buscar significado en un cosmos aparentemente sin sentido. Fénix A es un monstruo. Pero también es un maestro. Nos enseña humildad. Nos enseña asombro. Nos enseña que no estamos preparados para el universo en su totalidad, que nunca lo estaremos, y que eso está perfectamente bien. Porque el viaje de tratar de comprender, de alcanzar más allá de nuestro alcance, de confrontar lo incomprensible y negarse a apartar la mirada, ese viaje es donde encontramos significado. No en las respuestas, sino en las preguntas. No en la comprensión completa, sino en el esfuerzo por comprender. Fénix A espera, en su silencio cósmico, para el próximo observador que mire hacia arriba y se pregunte, ¿qué más hay ahí afuera que aún no he imaginado? Y esa pregunta, esa búsqueda interminable, esa negativa a aceptar la ignorancia sin luchar, es lo que nos hace humanos. Lo que nos hace valiosos. Lo que nos hace, a pesar de nuestra pequeñez, dignos de existir en un universo que contiene tales maravillas. Hay algo más que necesita ser dicho. Algo que ha estado presente en todo este recorrido pero que quizás no se ha articulado con suficiente claridad. Fénix A no es solo un objeto astronómico. Es una pregunta sin formular. Una pregunta que el universo nos plantea simplemente por existir. La pregunta es esta: ¿puedes soportar saber lo pequeño que eres? No como concepto abstracto. No como frase poética. Sino como realidad visceral, innegable, aplastante. Porque una cosa es decir soy pequeño en comparación con el universo. Todos lo decimos. Todos lo sabemos intelectualmente. Es casi un cliché. Pero otra cosa muy diferente es realmente confrontar esa pequeñez. Realmente intentar sostener en tu mente la idea de que existes en el mismo universo que contiene Fénix A.
Que mientras vives tu vida, mientras te preocupas por tus problemas, mientras experimentas tus alegrías y tristezas, en algún lugar a 5,800 millones de años luz de distancia, hay un objeto devorando el equivalente a múltiples sistemas solares de materia, distorsionando el espacio-tiempo en maneras que hacen que las ecuaciones de Einstein parezcan casi inadecuadas. Y ese objeto no sabe que existes. No le importa que existas. Continuará existiendo mucho después de que tú, y yo, y todos los que conocemos, y toda la civilización humana, hayamos desaparecido en el olvido. ¿Puedes soportar saber eso? ¿Puedes sostener esa verdad en tu mente sin que te paralice? Porque hay dos respuestas posibles a esa pregunta, y ambas son válidas. La primera respuesta es el nihilismo. Si nada de lo que hago importa en la escala cósmica, si mi vida entera es menos que un parpadeo en comparación con la existencia de Fénix A, entonces ¿qué sentido tiene nada? ¿Por qué levantarme de la cama? ¿Por qué intentar? ¿Por qué importar? Es una respuesta comprensible. Honesta, incluso. Porque tiene razón, nada de lo que hagas importará para Fénix A. Nada de lo que hagas cambiará el curso del universo en su totalidad. Pero hay otra respuesta. Y es esta, precisamente porque nada importa cósmicamente, todo puede importar personalmente. Si el universo no te ha asignado un propósito, entonces eres libre de elegir tu propio propósito. Si tu vida no tiene significado inherente, entonces puedes crear tu propio significado. Si eres insignificante en la escala del cosmos, entonces eres libre de decidir qué es significativo para ti en la escala de tu propia existencia. Fénix A no te dice qué hacer con tu vida. No te da instrucciones. No te juzga. Y esa indiferencia total, esa ausencia completa de juicio cósmico, es liberadora. Significa que puedes elegir ser amable, no porque el universo recompensa la amabilidad, sino porque has decidido que quieres vivir en un mundo donde existe la amabilidad. Significa que puedes elegir crear arte, no porque el universo aprecie el arte, sino porque encuentra significado en la expresión creativa. Significa que puedes elegir amar, no porque el universo ordene el amor, sino porque has experimentado que el amor hace que la existencia sea más soportable, más hermosa, más valiosa. Fénix A te muestra que el universo es indiferente. Pero tú no tienes que serlo. El universo no se preocupa. Pero tú puedes preocuparte. El universo no crea significado. Pero tú puedes crear significado. Y en ese acto de creación, en ese rechazo a aceptar la indiferencia del cosmos como instrucción para tu propia vida, hay algo profundamente rebelde. Algo profundamente valiente. Porque requiere coraje mirar a Fénix A, confrontar la enormidad del universo, sentir la total ausencia de propósito inherente, y aún así elegir vivir con intención. Elegir importar, no cósmicamente, sino personalmente. Y ahora, mientras llegamos al verdadero final de este viaje, quiero que consideres una última cosa. Fénix A existe ahora, en este momento. Está ahí afuera, en algún lugar del universo, haciendo lo que hace. Devorando materia. Distorsionando el espacio-tiempo. Existiendo en su enormidad incomprensible. Y tú existes ahora, en este momento. Estás aquí, donde quiera que estés, consciente de tu propia existencia, capaz de contemplar Fénix A pesar de nunca haberlo visto directamente. Estos dos hechos, la existencia de Fénix A y tu existencia, son igualmente reales. Igualmente verdaderos. Igualmente parte del tejido del universo. Y hay algo extraño y maravilloso en eso. Que el mismo universo que puede producir un agujero negro de 100.000 millones de masas solares también puede producir una consciencia capaz de maravillarse ante ese agujero negro. Son productos del mismo conjunto de leyes físicas. Del mismo Big Bang original. De la misma evolución cósmica que ha llevado desde el universo primitivo caliente y denso hasta el universo actual frío y expandido. Fénix A y tú son ambos niños del cosmos. Radicalmente diferentes en escala, en complejidad, en naturaleza. Pero ambos igualmente productos de la evolución del universo. Y si Fénix A representa un extremo, la masa y la gravedad llevadas a su conclusión casi última, entonces quizás la consciencia representa otro extremo. La complejidad y la autoorganización llevadas a un punto donde la materia puede reflexionar sobre sí misma. Ambos son extraordinarios. Ambos son, en su propio modo, improbables. Ambos son manifestaciones de lo que el universo puede hacer cuando las condiciones son las adecuadas. Fénix A no es más real o más importante que tu consciencia simplemente porque es más masivo. La realidad no funciona así. El valor no se mide en kilogramos o años luz. Tu experiencia subjetiva de ser consciente, de maravillarte ante Fénix A, es tan real, tan válida, tan extraordinaria como la existencia de Fénix A en sí. Y tal vez esa es la verdadera lección final. No que somos pequeños e insignificantes, aunque lo somos.
sino que la pequeñez no equivale a falta de valor. Que la brevedad no equivale a falta de significado. Que ser consciente, capaz de asombro, capaz de contemplar el cosmos y buscar comprensión, es en sí mismo extraordinario, independientemente de la escala. Fénix A no sabe que existe. Tú sí. Fénix A no puede maravillarse ante el universo. Tú sí. Fénix A no puede crear significado. Tú sí. Y en esa capacidad, en ese don de la consciencia, hay algo que ninguna cantidad de masa puede replicar. Algo que ningún agujero negro, sin importar cuán grande, puede poseer. La capacidad de importar. No al universo, sino a ti mismo. Y a otros como tú. Fénix A está ahí afuera, ahora mismo, mientras concluye este relato. Silencioso en su inmensidad. Indiferente en su poder. Existiendo más allá de toda comprensión completa. Y tú estás aquí, ahora mismo. Pequeño pero consciente. Breve pero capaz de significado. Limitado pero capaz de asombro. El universo que contiene a Fénix A también te contiene a ti. Y ambos son necesarios para la historia completa. El monstruo y el observador. El objeto incomprensible y la mente que intenta comprenderlo. El silencio cósmico y la voz que se niega a permanecer en silencio frente a ese silencio. Esta es la realidad en la que existimos. Un universo lo suficientemente vasto como para contener agujeros negros de 100.000 millones de masas solares. Un universo lo suficientemente complejo como para producir conciencias capaces de estudiar esos agujeros negros. Un universo que no ofrece significado inherente pero que permite que el significado emerja. Y cuando digo que no estamos preparados para esto, para Fénix A, para la enormidad del cosmos, no lo digo como crítica. Lo digo como observación. Como reconocimiento de nuestras limitaciones. Pero también como celebración de nuestra disposición a intentar de todos modos. A alcanzar más allá de nuestro alcance. A confrontar lo incomprensible y negarnos a apartar la mirada. Fénix A es un monstruo. Pero también es una invitación. Una invitación a expandir nuestras mentes. A desafiar nuestras suposiciones. A reconocer que el universo es más grande, más extraño, más extraordinario de lo que nuestra evolución nos preparó para comprender. Y al aceptar esa invitación, al estudiar objetos como Fénix A, al empujar los límites de nuestro conocimiento, hacemos algo notable. No cambiamos Fénix A. No cambiamos el universo. Pero nos cambiamos a nosotros mismos. Nos volvemos más humildes. Más curiosos. Más conscientes de nuestra posición en el cosmos. Más capaces de asombro. Y en un universo indiferente, en un cosmos que no se preocupa por nuestra existencia, esa transformación personal, ese crecimiento de comprensión y perspectiva, puede que sea lo más cercano al significado que jamás encontraremos. Fénix A no se preocupa por ti. Pero el hecho de que puedas preocuparte por Fénix A, que puedas maravillarte ante él, que puedas dedicar tiempo y energía mental a intentar comprenderlo, eso dice algo profundo sobre lo que significa ser humano. Significa que a pesar de todas nuestras limitaciones, a pesar de nuestra pequeñez y brevedad, somos capaces de trascendencia. No física, sino mental. No material, sino intelectual y emocional. Somos capaces de mirar más allá de nosotros mismos. De preocuparnos por cosas que no nos afectan directamente. De buscar conocimiento sin beneficio práctico inmediato. De asombrarnos ante maravillas que nunca tocaremos. Eso es lo que nos hace especiales. No nuestra masa. No nuestra longevidad. No nuestro poder. Sino nuestra consciencia. Nuestra curiosidad. Nuestra capacidad de asombro. Y Fénix A, el agujero negro más masivo que hemos descubierto, el monstruo cósmico que existe más allá de toda comprensión completa, es el lienzo perfecto sobre el cual pintar esa capacidad. Porque cuando contemplas Fénix A, cuando realmente intentas confrontar lo que es, no estás solo aprendiendo sobre un objeto astronómico. Estás aprendiendo sobre ti mismo. Sobre tus límites. Sobre tu capacidad de asombro. Sobre tu lugar en un universo que es simultáneamente aterrador en su indiferencia y hermoso en su complejidad. Y esa es una lección que ninguna ecuación puede enseñar. Que ninguna medición puede transmitir. Que solo puede surgir del acto de confrontar, realmente confrontar, la enormidad del cosmos. Fénix A está ahí afuera. Tú estás aquí. Y en el espacio entre esos dos hechos, en la distancia de 5,800 millones de años luz que los separa, en la diferencia de escala que hace que la comparación parezca absurda, ahí es donde vive el asombro. Ahí es donde vive el significado. No en Fénix A en sí. No en ti en sí. Sino en la relación. En el acto de observación. En la capacidad de un ser pequeño y breve de mirar a través del espacio y el tiempo y decir, eso existe.
Y yo existo. Y ambos hechos son extraordinarios. Esa es la historia de Fénix A. No solo la historia del agujero negro más grande del universo conocido, sino la historia de lo que sucede cuando seres pequeños pero conscientes miran hacia afuera al cosmos y se niegan a ser intimidados por su enormidad. La historia de cómo la curiosidad triunfa sobre la insignificancia. De cómo el asombro hace que la pequeñez sea soportable. De cómo el simple acto de buscar comprender, incluso cuando la comprensión completa es imposible, es en sí mismo un acto de desafío cósmico. Fénix A no te conoce. Pero tú ahora conoces a Fénix A. Y en ese conocimiento, por limitado e incompleto que sea, hay algo precioso. Algo valioso. Algo profundamente, irreductiblemente humano. El universo es vasto más allá de toda comprensión. Pero tú eres consciente. Curioso. Capaz de asombro. Y en un cosmos indiferente, eso puede que sea el milagro más grande de todos.